Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer cómo el Satán de la Biblia hebrea se transformó en Satanás. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. En el estudio anterior comprobamos en la Biblia hebrea que Yahvé es el Satán, y en esta entrega veremos al dios edomita Yahvé dando rienda suelta a su furia contra su pueblo y su ungido, como un ser malévolo e incontrolable que asume y ejerce el papel del Satán. Este estudio se desarrolla bajo el título Todas las cosas por él fueron hechas. El texto con el cual empieza el estudio está en el segundo libro del profeta Samuel, en segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Dice allí: se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judea. El escritor relata que una vez más se encendió la rabia del iracundo Dios Yahvé en contra de su pueblo escogido y redimido. Con su furia descontrolada y al máximo nivel, el Dios representado por un toro escoge a su ungido, al rey David, con la expresa intención de usarle para sacarse de encima la furia divina y asesina que le domina. En su Biblia es probable que este capítulo tenga un título, como por ejemplo la desobediencia de David, o el pecado de David, o la transgresión de David, etc. El propósito es condicionar la mente del lector que la sección trata de la rebeldía del rey David y así desviar la atención de lo más importante, el gran defecto del dios toro Yahvé, cuyo carácter es impredecible, peligroso, cruel y sanguinario. Basado en esta intencionalidad, por favor, tenga presente durante la exposición lo que el texto afirma, que el dios Yahvé manipula al rey David con el fin de descargar toda su ira sobre su propio pueblo. Además, no olvide lo comprobado en el estudio anterior, de que el dios Yahvé y el Satán son un mismo personaje. Así también en esta historia, cuyo indicio se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 1. Dice allí: se alzó Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Compare ambos textos que narran el mismo hecho y compruebe que para el escritor, el Satán y Yahvé es una sola figura mitológica, un mismo protagonista, que el autor bíblico emplea indistintamente. Y aunque posean títulos diferentes, el Dios Yahvé es quien ordena y es el Satán el que obedece. Yahvé es el ideólogo del mal, siempre, y el Satán es su brazo ejecutor. En la Biblia hebrea, el Satán opera subordinado al Dios Yahvé, siempre, y nada hace sin la aprobación de su jefe. El Satán no es un personaje autónomo, no actúa en forma independiente, sino que en todo tiempo y para toda acción depende del Dios Yahvé. Hecha esta aclaración, hablemos ahora del censo, considerando que el Dios Yahvé incitó al rey David contra los israelitas diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. Veamos lo que dictaminan las dos leyes del censo, cuya promulgación se atribuyen a Yahvé. La primera ley del censo es para reclutar a la gente apta para la guerra. Esto está en el libro de Números, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3, que dice: Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día 1 del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Le dijo: hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas, por sus clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Tú y Aarón alistarán a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejército. Este es un relato legendario, porque el éxodo bíblico nunca existió, pero esta sección tiene dos propósitos.
Uno, legitimar la conquista de la tierra de Canaán, con un relato que sirve de título de propiedad territorial. Y el otro, para justificar que el reclutamiento de jóvenes varones es por orden del Dios de la guerra Yahvé. Sobre este punto, la Biblia debe ser actualizada, porque en la Israel moderna, la de nuestros días, el ejército ya cuenta en sus filas con numerosas mujeres, sirviendo como soldados de infantería y artillería. La segunda ley del censo es para actualizar el patrón de contribuyentes. Éxodo capítulo 30, versículos 11 y 12 y el 14 respectivamente dice: Yahvé habló así a Moisés: cuando cuentes el número de los israelitas para hacer su censo, cada uno pagará a Yahvé el rescate por su vida al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. Todos los comprendidos en el censo de 20 años en adelante pagarán tributo reservado a Yahvé. Esta ley del censo para la recaudación de impuestos establece que los varones de 20 años en adelante pagarán el tributo reservado a Yahvé. La edad para ser reclutado por el ejército es la misma edad para empezar a pagar el impuesto, 20 años. En el texto está el indicio de la causa que originó la narrativa, la morosidad del pueblo o la falta de pago del impuesto a Yahvé, cuya pena se establece en la amenaza para que no haya plaga entre ellos. Este indicio se confirma al final del relato como el único motivo que generó la leyenda. De modo que ambos censos, para la guerra y para pagar el impuesto, ambos son actividades legales y al ser una ley exige cumplimiento, porque una ley está para ser cumplida y no para ser cuestionada. La ley es la ley, Yahvé mandó y debe ser obedecido. Por tanto, el rey David da cumplimiento a la ley del censo con el fin militar, sin percibir que su obediencia en el cumplimiento de la ley será transformada por Yahvé o el Satán en una causa injusta para diezmar a la población con una peste divina y asesina. Ese es el plan macabro del Dios iracundo Yahvé. Así que en 2 de Samuel 24:2 dice: el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo para que yo sepa la cifra de la población. El rey David, en su carácter de comandante en jefe, dio la orden a Joab, el jefe de su ejército, para que censara la población de Israel y Judea. La frase de Dan a Beerseba, acuñada tras la caída de Israel, corresponde a la ideología judaíta para apropiarse del territorio del Reino del Norte. La frase es una propaganda sacerdotal, ya que el reino unificado nunca existió, al igual que las 12 tribus. Es solo un mito de carácter geopolítico. Ahora le voy a mostrar cómo estaba integrado el supuesto ejército del rey David. Primera de Samuel 22, versículos 1 y 2. David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre, fueron allá a él. Y todo el que estaba oprimido, y todo el que estaba endeudado, y todos los que tenían amargura de alma se unieron a él. Y él llegó a ser su caudillo, y fueron con él como 400 hombres. David comandaba un grupo de bandoleros que protegía a los terratenientes por precio, y si no le pagaban la cuota, lo asesinaban y se apropiaban de sus posesiones, incluyendo de sus mujeres, o incluyendo, mejor dicho, a sus mujeres, como fue el caso de la viuda Abigail, que David la tomó por esposa. Esta aventura sangrienta de David y sus cuatreros, usted lo puede leer en Primera de Samuel capítulo 25. Con este brillante currículo, Yahvé escoge a David para ser el rey de Israel, y fue ungido por el adivino de la corte, el vidente Samuel. La razón de la elección de David está en el mensaje del Dios Yahvé al rey Saúl, en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Dice allí:
Pero tú, o mejor dicho, pero ahora tu reinado no será duradero, le dice Yahvé a Saúl. Yahvé ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yahvé ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú, Saúl, no guardaste lo que Yahvé te ordenó. Así que el Dios Yahvé y David, según este texto, son de un mismo corazón, al igual que Yahvé y el Satán. David es la clase de gente que agrada al Dios Yahvé. Retomo la narrativa para ver la reacción de Joab ante la orden del rey David. Segunda de Samuel 24, versículo 3 dice: Joab respondió al rey: que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Joab deseó a su jefe que el censo arroje cifras que señalen el crecimiento demográfico de la población, ya que el incremento beneficiaría a la banda armada. No obstante, le formula una pregunta razonable. ¿Para qué quiere esto, mi señor rey? Es decir, ¿para qué si no estamos en guerra, ni existe una amenaza externa, ni tenemos planes de atacar a nadie? El autor crea un ambiente de misterio en la narrativa porque su intención es transmitir al pueblo que David estaba completamente poseído por el designio de Yahvé y que Joab no lo haría cambiar de idea. Por eso escribe en 2 Samuel 24:4 lo siguiente: pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército. Y salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Así que Joab se puso en campaña con sus capangas para realizar el censo ordenado por David, un censo inducido por el Dios Yahvé. En los siguientes versículos, en 2 de Samuel 24, 8 y 9 dice: recorrieron así todo el país y al cabo de 9 meses y 20 días volvieron a Jerusalén. Joab entregó al rey la cifra del censo del pueblo y había en Israel 800,000 hombres de guerras capaces de manejar las armas. En Judá había 500,000 hombres. El autor de esta sección no incluye la cifra del último censo, tampoco la proporción del crecimiento. Es más, ni siquiera menciona si se produjo o no un crecimiento poblacional. Para el autor, ese dato no es relevante, porque solo está rellenando su obra literaria con datos artificiales y muy exagerados. Dicho coloquialmente, el escritor está cargando la morcilla o llenando el chorizo. Tras concluir el conteo poblacional, la condición anímica del rey David fue el siguiente. Segunda de Samuel 24:10 nos dice: después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón, y dijo David a Yahvé: he cometido un gran pecado. Pero ahora, Yahvé, perdónate, lo ruego. Perdona la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. El creador de este relato, cuyo objetivo es político-religioso, presenta al monarca de Israel con la conciencia pesada. Para el autor, tanto Yahvé como David son apenas personajes de su historia, razón por el cual dirige el comportamiento de ambos según su guión o según su intención política. Siendo así, David reconoce que se equivocó al hacer el censo, confiesa su error al Dios Yahvé y le pide perdón por haber actuado con torpeza, como un líder novato. En este estado, cabe formularse por lo menos 3 preguntas. Primero, si fue Dios, el Dios Yahvé, el que incitó al rey David a hacer el censo, ¿por qué el monarca se siente culpable de haber autorizado el empadronamiento nacional? Segundo, si ambos censos son legales, tanto el que se hace por una razón militar como el que se realiza con el propósito tributario, entonces, ¿de qué el rey David se arrepiente? Tercero, si David pecó, entonces ¿por qué el pueblo es castigado, incluso con tanta hazaña, con miles de muertos? Precisamente eso fue lo que le preguntó David al Dios Yahvé,
en 2 de Samuel 24, versículo 17. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Yahvé: yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Caiga, te suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. El autor en la escena presenta a un Dios iracundo, malévolo, manipulador y sanguinario, un Dios sin principios ni valores, un Dios que actúa por un instinto asesino, un Dios que se deleita masacrando a su propio pueblo. El autor presenta a un Dios exageradamente malvado, justamente para crear temor en la gente campesina y analfabeta, que escuchará este relato manipulador escrito con el objetivo de forzarles a obedecer el mandato de la élite sacerdotal judaíta. En los próximos versículos, en 2 de Samuel 24, versículos 11 y 12, dice: cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo: anda y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. El escritor sigue proyectando la imagen de un Dios canalla, quien actúa con su ungido, el rey David, como un extorsionador despreciable y condenable, porque primero incita al rey a hacer el censo, luego le hace sentir culpable por el acto completamente lícito, y a pesar de haber confesado su aparente pecado y suplicado perdón, su Dios no le perdonó. Y ahora le manda un mensajero para que escoja una de las 3 propuestas que le ofrece su Dios perverso. Segunda de Samuel 24:13 nos cuenta que llegó Gad donde David y le anunció: ¿qué quieres que te venga? 3 años de gran hambre en tu país, 3 meses de derrotas ante tus enemigos y que te persigan, o 3 días de peste en tu tierra. Ahora piensa y mira qué debo responder al que me envía. Esta oferta criminal del Dios Yahvé, que tiene por objeto no solo humillar aún más al rey David, sino también amedrentar a la población analfabeta y supersticiosa al escuchar el escalofriante relato protagonizado por el Dios toro Yahvé. Segunda de Samuel 24, 14 y 15, allí David respondió a Gad: estoy en grande angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande en misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. Y David eligió la peste para sí. Eran los días de la recolección del trigo. Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El Dios Yahvé, en su infinita sabiduría y gran misericordia, asesinó de su pueblo a 70,000 hombres, solo porque le dio su divina gana. Lo bueno es que al Dios Yahvé no se le ocurrió castigar a los que censaron o contaron los muertos, caídos por su pura e infinita gracia. Como parte de la manipulación del escritor, ahora debe calmar a la bestia asesina. Y en 2 Samuel 24:16 dice que el ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahvé se arrepintió del estrago y dijo al ángel que exterminaba el pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba entonces junto a la era de Araúná, el Jebuseo. Después de 70,000 vidas cegadas por su propia mano, el Dios Yahvé se dio por satisfecho. Pero note la malicia del escritor, que el Satán o el mensajero destructor, o Yahvé, que son lo mismo, se detuvo justo en el límite de Jerusalén, donde está el templo de Yahvé y donde residen sus sacerdotes, los administradores de su casa de oración para todas las naciones. Con esto le dice al pueblo: Yahvé los va a matar a ustedes, pero a nosotros sus sacerdotes nunca, jamás, porque somos una casta pura y santa, elegida para ser el vocero de Yahvé.
El autor ahora exhibe a una bestia mansa, al dios toro, que de repente se vuelve sensible, y cual niño malcriado cuando es sorprendido en su fechoría, para evitar el castigo, dice que se arrepiente. Así como un niño actúa Yahvé en la pluma del relator, quien olvida la propaganda religiosa de la leyenda del Éxodo. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo cumplirá. Pues Yahvé sí se arrepiente, y muy frecuente, como le vimos recientemente. Todo depende del objetivo de la élite sacerdotal, que tiene los derechos legales para hacerle decir a Yahvé todo lo que quiera, según sus intereses. Al final, para eso fue elegido Yahvé por los sacerdotes judaítas, para beneficiarse de su nombre, empleado como una marca comercial religiosa. Segunda de Samuel 24:17 nos cuenta que cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Yahvé: yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Caiga, te suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. El pobre David se lamenta por culpa de su Dios Yahvé, un Dios maligno y desequilibrado que utilizó a su ungido para perpetrar su designio cruel en contra de su propio pueblo, pueblo que pagó con 70,000 vidas el capricho del Dios madianita Yahvé. Segunda de Samuel 24:18 y 19 dice que vino Gad aquel día donde David y le dijo: sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Araúna el Jebuseo. David subió según la palabra de Gad, como había ordenado Yahvé. Este es un ritual antiguo practicado por todos los dioses, o mejor dicho, con todos los dioses. Esta vez ordenado por Yahvé y transmitido por el vidente Gad al rey David, la víctima psicológica del dios toro Yahvé. Pero habría que hablar con el propietario de la tierra, una breve historia creada con el fin de introducir en la narrativa el único propósito que originó toda esta historia. Segunda de Samuel 24, del 20 al 23, dice que miró Araúna y vio al rey y a sus seguidores que venían hacia él. Entonces Araúna salió y se postró rostro en tierra ante el rey. Y dijo Araúna: ¿cómo mi señor el rey viene a su siervo? David respondió: vengo a comprarte la era para levantar un altar a Yahvé y detener la plaga del pueblo. Araúna dijo a David: que el rey mi señor tome y ofrezca lo que bien le parezca. Mira los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, se lo da Araúna al rey. Y Araúna dijo al rey: que Yahvé tu Dios te sea propicio. El escriba al servicio de la clase dominante registra en el versículo 21 la intención del clan sacerdotal y de la narrativa, que la única manera de frenar la peste divina y asesina es ofreciendo sacrificios al Dios Yahvé. En otras palabras, pagando el impuesto al templo en especie animal, el Dios del templo no se comportará como un animal. Por eso el autor le hace decir a David: vengo a comprarte la era para levantar un altar a Yahvé y detener la plaga del pueblo. El jebuseo se mostró muy amable con el monarca, que puso a su disposición el terreno. Segunda de Samuel 24, versículos 24 y 25 dice: pero el rey dijo a Araúna: no, quiero comprártelo por su precio. No quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos de balde. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Levantó allí David un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé atendió a las súplicas en favor de la tierra y la peste se apartó de Israel. La postura del rey David es la postura sacerdotal. En todo el texto, David es el personaje que representa a la clase dominante y por ende a sus intereses puramente económicos. Este es el principio.
que la élite sacerdotal judaíta quiere instalar en la mente del pueblo, que al Dios Yahvé no se le puede ofrecer cualquier cosa, que no se le puede dar limosna, sino ofrendas de valor, ofrendas que demuestren el fervor y la devoción del creyente. Como ejemplo, David compró bueyes y el pueblo debía hacer lo mismo, llevar su buey al templo para que sea sacrificado. Su deliciosa carne consumía a los sacerdotes y la grasa del buey es quemada y ofrecida al Dios Yahvé, y es el único olor que aplaca su ira. En síntesis, a Yahvé no le gusta cualquier regalito. Caso contrario, su furia no se aplaca y demostrará al pueblo su ira bendita y divina, soltando su peste mortífera. Entiéndase que son los sacerdotes judaítas quienes crean esta carga impositiva al pueblo. Y cuando la gente obedece, llevando de lo mejor y de lo más costoso a ofrecer a Yahvé, entonces se produce el milagro. El Dios Yahvé se calma completamente, como un recién nacido, escucha con atención la súplica del oferente y cesa la peste. En conclusión, en 2 de Samuel 24:1 habíamos leído que se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. Aunque ambos censos fueron establecidos por Yahvé y el rey David tenía la facultad de hacerlo cuando creía conveniente, el autor señala que el error del monarca no es ordenar el censo para reclutar soldados para el ejército, sino el haber dejado de lado el censo para la recaudación de impuestos, que es el interés de la clase dominante, el autor de la fábula. Por eso en la narrativa, los muertos son solo gente del pueblo. No murió ningún sacerdote, no murió ningún profeta, ni el rey David, ni su ayudante Joab, ni siquiera un solo soldado que hizo el censo. Los sacerdotes judaítas son verdaderos maestros en el arte del engaño político religioso. Así que el autor del relato, un escriba al servicio de la élite sacerdotal, estaba reclamando del pueblo y solo al pueblo lo establecido por el Dios Yahvé en la leyenda del Éxodo. Éxodo 30, 11 y 12, Yahvé habló así a Moisés: cuando cuentes el número de los israelitas para hacer su censo, cada uno pagará a Yahvé el rescate por su vida al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. El autor del relato, mediante esta historia ficticia, obliga al pueblo a entregar su animal al templo, bajo la amenaza que si no lo hace, Yahvé le requerirá mediante pestes mortales. En cambio, si lo hacen en tiempo y forma, el Dios Yahvé no soltará sus armas biológicas, como se relata en 2 de Samuel 24:25. Levantó allí David un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces y solo entonces Yahvé atendió a las súplicas en favor de la tierra y la peste se apartó de Israel. En este extenso relato, una vez más, Yahvé es el Satán y todas las cosas por él son hechas. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del poeta y pensador estadounidense Emerson: toda violación de la verdad no es solamente una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.